Hoy vamos a investigar el interior exclusivo de PS2 que se encuentra en la tienda de armas del centro de Los Santos. Maldita sea, cómo odio esto, por Dios. Todos sabemos que si no hubiera tenido el paracaídas habría sobrevivido. En serio, esto es ridículo, solo miren, ni tiempo te da de abrirlo. ¿Pero qué es lo que ocasiona que sea una muerte instantánea? Vamos a averiguarlo. Empecemos con lo más obvio. Veamos el código del paracaídas. Este está programado dentro del código de misiones, seguramente porque se dieron cuenta de que la cagaron con el diseño del mapa para la misión donde atracamos el casino Calígula, por lo que se vieron obligados a modificar variables globales durante la misión para que descendamos más lento y más lejos. Y sí, lo estoy haciendo con el poderoso Sunny Builder, que aunque no lo crean, sigue siendo útil en 2026, pero ya verán por qué. Aquí está. Está programado como un script externo, así que vamos a buscarlo. Si quieren encontrar algo específico dentro de una sección de código, copien todo el bloque y péguenlo en un archivo nuevo, así cuando busquen una palabra clave, no tendrán que ir revisando línea por línea hasta encontrar lo que quieren. Ahora voy a buscar la palabra muerte, que creo que es lo más obvio. Y vaya, ¿qué tenemos aquí? Está completamente implícito en esta instrucción que se reproducirá la animación de morir con paracaídas y que, en ese mismo momento, el personaje también morirá. En este caso, nosotros. Quizá más de uno esté pensando, bueno, pues quita la instrucción y ya, ¿verdad? Pues no. Modificar todo el código de misiones por un cambio mínimo es una práctica que ya no debería existir. Todos ustedes están en su derecho de exigir buenos mods, que de preferencia no reemplacen archivos completos. Ya no estamos en 2010 cuando casi no había herramientas ni documentación. La solución correcta es parchearlo con un Cleo Script. Me encuentro en Visual Studio Code, para poder usar GTA 3 Script con mayor comodidad. Ya tengo una estructura bastante básica, incluso con elementos que no sirven, pero eso es lo de menos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la estructura del código del paracaídas. Eso lo haremos con una instrucción cuyo nombre es básicamente lo que dije. El primer parámetro que nos pide es el nombre del script. Vamos a ir nuevamente a Sunny Builder y desplazarnos hasta el principio, que es donde están los nombres de los scripts. Aquí está. Por eso es muy importante usar esta instrucción en sus Cleo Scripts, para que otros mods puedan acceder a ellos. Copiaré el nombre y lo pegaré. Después me pide la variable donde se almacenará la estructura, así que usaré la J. Ahora bien, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? En términos simples, vamos a obtener la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción que nos mata dentro del script del paracaídas y removerla. De esta forma no estamos modificando el código original. Y es necesario pedirla porque es una dirección de memoria dinámica. Bien, ahora sí vamos a empezar. Primero hay que preguntar que la estructura sea mayor a 0, es una validación simple para saber que realmente existe dicho script. Ahora vamos a leer un valor dentro de la estructura del script. Usamos un desplazamiento de 16 bytes desde el inicio, y leemos 4 bytes, que es el tamaño del puntero. En otras palabras, estamos obteniendo la dirección donde empieza el código del script, lo cual es diferente a solo obtener la estructura del script. Solo para comprobarlo, si imprimimos el valor de J y escribimos ese resultado en Cheat Engine, veremos que corresponde al script del paracaídas. Bueno, a su código ensamblador. Aguarden, pero ya que estamos aquí, ¿cómo se supone que voy a encontrar la instrucción que nos mata dentro de todo este código apenas legible para la vista humana? Aquí entra la parte divertida. Las instrucciones de los scripts están identificadas por un opcode de 2 bytes, así que lo que tenemos que hacer es recorrer el código del script leyendo la memoria con distintos desplazamientos hasta encontrar ese valor. En este caso, usaré una nueva variable, k, que incrementaré hasta encontrar dicho desplazamiento. Cuando lo encuentre, dejaré que imprima en un bucle el valor para que no se me escape. De paso también su dirección de memoria, para comprobar que realmente es lo que buscamos. Listo. Ejecutamos en el juego, y ahora solo queda esperar mientras el script recorre el código hasta encontrar la instrucción y nos diga cuánto tuvo que desplazarse para encontrarla.
Ahora mismo debería aprovechar este momento para contar un chiste, hacer publicidad de mis redes sociales o promocionar la membresía del canal, pero si yo tuve que quedarme viendo esta pantalla sin hacer nada por un rato, ustedes también lo harán conmigo. Al fin. El desplazamiento que necesitamos es 984. Y sí, hay que leerlo así porque está en hexadecimal. La dirección de abajo es donde se encontró ese valor. Recuerden que es una dirección dinámica, así que no intenten copiarla y pegarla porque seguramente no obtendrán nada. En cambio yo, copiaré esa dirección para comprobar que realmente es lo que buscamos. Si seleccionamos los primeros 2 bytes del resultado, efectivamente nos da el opcode responsable de la muerte instantánea. A simple vista parece que Cheat Engine lo muestra al revés, pero es porque el juego usa formato Little Endian, lo que significa que los bytes se almacenan al revés en memoria. Si nuestro objetivo es remover toda la instrucción, la pregunta ahora sería, ¿cuántos bytes debería de quitar? No podemos quitar solo el opcode porque los parámetros como la animación o el personaje quedarían flotando. Hay que regresar a Sunny Builder para ver cuál es el opcode que le sigue. En este caso, le sigue el 09F1. Esta parte es relativamente sencilla, ahora hay que buscar dichos bytes en Cheat Engine, y créanme, no hay pierde, está bastante cerca del valor que encontramos. Recuerden que en memoria, los bytes están al revés, por así decirlo. Aquí está, y ya no usaré ese comando del locuendo que se me hizo raro. Voy a llenar de ceros toda la instrucción partiendo desde el opcode, y en teoría, algo debería de ocurrir. Puede ser la solución, o puede ser otra cosa. Vayamos al juego y veamos qué ocurre al impactar contra el suelo. Bueno, técnicamente sí logramos quitar la instrucción, así que mi trabajo ya está hecho. Para obtener el error específico, vamos a activar el mod SSRlog, yo lo tengo en su máxima configuración, el cual consume muchos recursos si hay muchos scripts corriendo. Si alguna vez alguien ha visto que el juego me corra a 12 FPS, ahora sabe el porqué. Miren, el error me dice que el opcode F100 no es un comando. ¿Se dan cuenta de qué ocurre? El juego está leyendo bytes de la siguiente instrucción, porque alteramos la cantidad de bytes que requería la anterior. Pues nada, a cambiarlo, tendremos que hacerle creer al juego que la instrucción anterior ocupa 3 bytes. Para esto hay que encontrar un opcode que no sirva. Por suerte Sunny Builder los muestra en la búsqueda, y escogeré cualquiera que sea de 3 bytes, que igual no sirven. Sé que son de 3 bytes porque son 2 del opcode, y 1 del parámetro, que tal parece es solo un entero. Lo escribiré 3 bytes antes de que termine el opcode principal, por lo que tendría que desplazarme 38 bytes. Entonces, así queda más o menos el código. Ya está incluido el primer desplazamiento que vimos, que es 984, y después de 38 bytes desde el punto base añadimos el opcode que no sirve, que irónicamente sí sirve para lo que queremos. Pues prácticamente logramos el objetivo, pero la animación de caída no se cancela. Si escucharon bien, también se reproduce el sonido de huesos rotos, que curiosamente está hardcodeado. De hecho, es raro que siga ahí, así que la solución es bastante sencilla. Hay que remover esa instrucción y reemplazarla por otra que cancele la animación. Para esto usaré una instrucción que es para limpiar la tarea de un personaje. Ciertamente no existe algo que cancele una animación tal cual, pero igual cancelar la tarea sirve. Queda casi perfecto, porque el primer parámetro que recibe ya es el identificador del personaje. Pero dije casi, porque si simplemente reemplazamos el opcode, el parámetro del sonido de los huesos quedaría sobrando. Con este clip que ya reciclé 3 veces, vamos a visualizar qué es lo que debemos de hacer ahora. Hay que reemplazar el opcode del sonido por el de limpiar la tarea, añadir nuevamente el opcode que no sirve para evitar una desalineación de bytes, y finalmente remover el identificador del sonido. En código no es muy diferente, solo añadimos unos bytes, sobreescribimos otros bytes, y ya ni sé cuántas veces he dicho bytes en este video.
Al fin. Estas pocas líneas de código eliminan la muerte instantánea al usar un paracaídas. Vamos a verlo en acción. Sí. Esto era exactamente lo que estaba buscando. Por fin. ¿Quién diría que con unas cuantas líneas de código y un par de minutos libres se puede eliminar este detalle molesto? Bueno, al menos uno que a mí siempre me molestó. Por Dios, solo miren la diferencia. La cantidad de salud que pierdo al caer desde aquí es mínima. Por eso decía que era tan ridículo que el paracaídas forzara una muerte. Y pues nada, ¿qué más puedo añadir? Simplemente hace eso. Cuando CJ tiene muy poca salud máxima, claramente se pierde el detalle de la animación de morir al impactar, pero bueno, es un sacrificio que hay que hacer. Al final el mod es más para quienes ya tienen las estadísticas al máximo, o para quienes lo quieran complementar con algún mod de modo Dios. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso significa que llegaste hasta el final. No, remover el paracaídas nunca fue una opción. Es divertido tenerlo, pero esa validación de morir es absurda, sobre todo cuando la salud está al máximo. Si te gustó el formato de este video, o el tema, que irónicamente nunca me han visto hacer Cleo Scripts, déjamelo saber en los comentarios. Y si tienen otros temas que les gustaría ver, también pueden dejarlos ahí. Ah, cierto, el mod estará disponible en mi portafolio de mods en Liberty City Net, el cual podrán encontrar en la descripción. Esto ha sido todo el video. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos hasta la próxima.